Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:12 en la mañana. Tomamos contacto a esta hora con el doctor Ramiro García Falconi. Él es jurista, penalista y además, entiendo, preside la Federación Nacional de Abogados. Corrígame si estoy equivocado, doctor. Bienvenido, buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación. No, yo fui presidente de la Federación Nacional de Abogados durante 2 periodos hasta correcto. 2021, exactamente. Correcto, doctor. Gracias por la corrección. A ver, usted fue la semana pasada a la Fiscalía, conjuntamente con el doctor Ángel Horna, y ha presentado una denuncia, entiendo que es en contra del presidente de la Judicatura que estuvo por acá en la primera parte del espacio. Expliquemos a la audiencia qué consiste esa denuncia, doctor. Bueno, como es de conocimiento público, el Consejo de la Judicatura resolvió destituir al juez Walter Macías a través de una resolución suscrita por el doctor Wilman Terán y por el doctor Javier Muñoz Indriago, así como por la secretaria general del Consejo de la Judicatura. En esta resolución se hace constar que hubo 3 asistentes y que se habría votado 2-1 por la destitución. Esto es falso. Y es falso porque del video recabado por Fiscalía, pues aparece que no estuvieron 3, sino 5 asistentes y que votaron 3 en abstención y 2 por la destitución. Lo que significa que no pudo haberse dado esta destitución con 2 votos contra 3. Para sustentar esa votación, hicieron constar falsamente de que no eran 5, sino 3 los asistentes y que se había votado 2-1. Justamente por esto, de acuerdo al artículo 328 del COIP, hemos denunciado por falsedad de documento público a estos 2 vocales por haber falseado la verdad y hacer constar hechos claramente falsos. Lo que dice el doctor Wilman Terán, que estuvo, como le digo, acá en la primera parte de este espacio, es que efectivamente la sesión se instala con 5, que al momento de la votación hubo silencio por parte de 2 de los 5 vocales, que la norma legal establece un tiempo de espera de 15 minutos, que en esos 15 minutos no hubo pronunciamiento y obviamente se contabiliza sobre 3 que sí votaron. 2 que votaron a favor y 1 que se abstuvo, me parece, el doctor Morillo. ¿Esa explicación no cabe, doctor? No, en absoluto. En primer lugar, el Código Orgánico de la Función Jurisdiccional es claro al señalar que una decisión de destitución tiene que tomarse con mayoría de los miembros. ¿Cuántos son los miembros del Consejo de la Judicatura? 5. Son 5 vocales, uno que representa a los jueces de Corte Nacional, 1 al Ejecutivo, 1 al Legislativo, 1 a la Fiscalía y 1 a la Función de Participación Ciudadana. Son 5 miembros y estuvieron los 5. Por lo tanto, no pueden haberse, porque además aparecen las pantallas de ahí. Por lo tanto, no podría decirse, asumo que como no dice nada, entonces no está. Porque una cosa es no vota y otra cosa es no está. Pero asistieron 5 y estaban ahí y aparecen las pantallas de los 5. Sin embargo, se falsea la realidad en la resolución y se hace constar como que no estuvieran 5, sino solamente 3. Y entonces eso configura desde su punto de vista la irregularidad o ilegalidad de la resolución de la semana anterior. Sin duda. O sea, más allá de que hayan falseado la verdad, pues evidentemente que se haya tomado una decisión de 2 votos contra 3 para destituir a un juez de Corte Nacional rompe totalmente la lógica de la normativa aplicable al caso, ¿no? El doctor Terán dice que esta misma lógica aplicada con el juez Walter Samno Macías se ha aplicado en otras circunstancias, se ha aplicado con otros jueces y con votaciones similares. Yo no sé si hay un vacío de la norma o hay una interpretación distinta de la norma. Con todo respeto, Fabricio, eso es mentira. En otra entrevista realizada la semana pasada, el día viernes, el juez, el presidente Wilman Terán dijo exactamente lo mismo y el periodista que lo entrevistaba le sacó el listado de las destituciones y dijo, mire, aquí está. No hay un solo caso en donde se haya procedido a destituir con 2 votos. Eso es mentira. Y no pudo, y de hecho, porque es decir, se habla generalidades, pero no se especifica nada.
¿En qué caso? Que nos diga cuándo, a qué funcionario le han destituido con 2 votos. Eso es mentira. No es así. ¿Con cuántos votos se podría destituir a un juez? ¿Con 3? 3. Sí, porque se habla de mayoría de los miembros. Los miembros son 5, por lo tanto con 3. Aquí, por ejemplo, no es entonces aplicable la interpretación de que si la norma dice que el quórum se instala con mayoría, o sea, con 3, y las decisiones se pueden adoptar con mayoría simple, ahí no hay discusión con esto que usted dice que para la destitución se debe operar al menos 3 votos. En este caso no cabría esta interpretación porque la ley es clara al disponer que una decisión de destitución se tomará con la mayoría de los miembros. Los miembros son 5, por lo tanto 3 es mayoría. Entonces, no dice mayoría de los asistentes. Entonces, según su visión, la resolución de destitución del juez Macías es inaplicable. Es ilegal. Sí, es claramente ilegal y yo me imagino que en esta semana que se tendrá que debatir eso en sede constitucional, pues se declarará la ilegitimidad de esta decisión. De hecho, el día de hoy, entiendo, es la audiencia la audiencia judicial sobre el tema del juez Macías. Pero, ¿qué pasaría si a nivel de instancia constitucional, como usted ha mencionado, se avala lo que ha hecho la judicatura, doctor? Bueno, lo que digan los jueces hay que respetar. Pero puede ser apelado. Por supuesto, esto puede ser apelado ante la Corte Provincial. Y mientras tanto, el juez Macías, mientras esto no se dilucide, él no puede seguir, digamos, impartiendo decisiones, presidiendo audiencias. No, mientras esté vigente la resolución de destitución, él no puede ejercer el cargo de juez. ¿Cómo ve usted el panorama y la situación del Consejo de la Judicatura a esta hora con esta polémica desatada la semana anterior, doctor García? Bueno, a ver, 4 de los 5 están procesados penalmente. Y es un dato más que preocupante. El único que no está procesado es Fausto Murillo, ¿no? El único que no está procesado es Fausto Murillo. Luego, pues, y no es un dato menor, la Corte Nacional de Justicia ha pedido que renuncie su propio delegado y lo ha desconocido en cuanto a su legitimidad y representatividad. Es decir, con todo esto, pues en cualquier país medianamente racional ya se habría generado las renuncias correspondientes. Pero estamos en el Ecuador. Acá ni la ética ni la racionalidad pues imperan mucho y ya vemos que tanto el presidente como los vocales cuestionados pues están agarrados con uñas y dientes del cargo. El tema es que, más allá de los cuestionamientos que ha recibido el presidente de la Judicatura y los otros vocales, la Corte Nacional de Justicia con el presidente Iván Saquicela, que desconoce al presidente de la Judicatura, Wilman Terán, que es el delegado justamente de la Corte, la Fiscalía que desconoce a la vocal Maribel Barreno, que es la delegada de la Fiscalía, el Ejecutivo que desconoce a Javier Muñoz, que es el delegado de la Presidencia de la República. Más allá de eso, digamos, o de esos comunicados, no es que están obligados a renunciar, lo cual de hecho configura una situación muy compleja. Claro. No hay cuestionamientos, pero por otra parte no están obligados a renunciar. Es decir, normativamente, formalmente, legalmente no están obligados a renunciar, pero pues se entendería que por mínima ética deberían hacerlo, ¿no? ¿Y por qué deberían hacerlo, doctor? Porque evidentemente su posición dentro del Consejo de la Judicatura está totalmente deslegitimada, porque han generado conductas que claramente van en contra de lo que se espera de un vocal del Consejo de la Judicatura. Tenemos vocales procesados por lavado de activos. Tenemos vocales procesados ahora se está pidiendo por obstrucción a la justicia. Es decir, es una vergüenza. Yo creo que lo mínimo que se podría exigir en este punto es su renuncia. Si no renuncian, como en efecto han anunciado, porque han anunciado que no van a renunciar, que no van a dar un paso al costado, ¿cómo queda el Consejo de la Judicatura en su trabajo? Y yo le preguntaba esto también al presidente Wilman Terán, ¿cómo se puede hacer la coordinación con la Corte Nacional, con el Ejecutivo, con la Fiscalía, si entre las instituciones hay estos problemas? No se hablan, o sea, las autoridades se cuestionan públicamente. Yo no sé cómo a la interna podrían hacer algún tipo de coordinación. Y como siempre digo, en el medio estamos los ciudadanos y las ciudadanas en una situación tan compleja que estamos viviendo, doctor. Claro, ¿qué coordinación se puede hacer?
si están procesados penalmente y si además, como usted acaba de señalar, las fuentes de nominación los acaban de desconocer y les piden que den un paso al costado. Es decir, están ahí agarrados simplemente por la formalidad del cargo, pero no hay ningún contenido, ninguna esencia en el ejercicio de esos cargos. Cuando hablamos de las fuentes de nominación, nos referimos justamente al origen del Consejo de la Judicatura. Tenemos a la Corte Nacional de Justicia, a la Fiscalía, tenemos a la Función Legislativa, a la Defensoría Pública y, ya dijimos la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría Pública, la Función Legislativa y el Ejecutivo. Yo le pregunto a usted, una vez que son nominados e integran el cuerpo colegiado llamado Consejo de la Judicatura, ¿responden esos vocales de la Judicatura a esas vertientes que propusieron sus candidaturas para la nominación? ¿O el momento que empiezan su trabajo, Javier Muñoz ya no representa al Ejecutivo o Maribel Barrero ya no representa a la Fiscalía? Explíquenos un poco eso, porque eso también se ha cuestionado. Claro, depende de qué es lo que usted entienda por responder. Responder no significa obedecer, ni tampoco significa una adscripción política a una institución o a un proyecto de gobierno. Pero lo que sí se espera, obviamente, es que trabajen en favor de la justicia y de las entidades por las cuales han sido nominadas. Eso resulta, creo que, lo mínimamente obvio. Pues bueno, en este caso, lo que dicen las fuentes es que no se sienten en absoluto representadas, porque cada uno ha optado por una agenda individual, una agenda personal, que nada tiene que ver con los intereses de las instituciones. Pero, por ejemplo, cuando el presidente de la República el año anterior le quita el respaldo y dice que Javier Muñoz tiene que renunciar porque no le representa, ¿cómo se entiende eso? Bueno, Javier Muñoz fue nominado por el anterior gobierno, por el presidente Lenín Moreno. Pero independientemente de eso, pues 2 años después o casi 3 años después, lo que tenemos es un vocal procesado por lavado de activos, que ahora ha formulado cargos por obstrucción a la justicia, denunciado por falsedad de documento público y además con una serie de actuaciones bochornosas, ¿no? Como la de la famosa sesión que está registrada en video, en donde en completo estado de embriaguez asiste y va a votar. Pero es un hecho, está comprobado que el hombre estuvo pasado de copas. Evidentemente, no hay examen de alcoholemia, por lo tanto, no. Uno presume. Pero claro, para usted y para mí resulta obvio que no estaba en condiciones de intervenir. O sea, no es que habla así en lo normal. No, bueno, el presidente Terán dijo que así mismo es y que él habla así un poco, digamos, un poco raspado normalmente. Yo lo conozco a Javier Muñoz, fue mi alumno en un posgrado y... ¿Y no habla así? No, definitivamente no es su forma normal de comunicarse. Oiga, doctor, usted ha presentado esta denuncia por falsedad ideológica, ¿era no? Por falsedad documental, sí. Falsedad ideológica. Falsedad documental. ¿Esto no tiene que ver con la acción que inició la Fiscalía por obstrucción de la justicia? No. Esto se refiere puntualmente al caso de la resolución y puntualmente al haber consignado hechos falsos en la resolución de destitución. Y por ejemplo, ¿cómo ve usted este inicio de esta indagación de la Fiscalía por obstrucción a la justicia, justamente por el mismo tema y contra las mismas autoridades? Bueno, yo creo que Fiscalía tendrá, no conozco los fundamentos y no los voy a conocer hasta tanto se formulen cargos, pero entiendo que Fiscalía tendrá sus argumentos para alegar obstrucción a la justicia, que es un delito bastante grave tratándose de vocales del Consejo de la Judicatura. Ahora, hay algo que me ha llamado la atención y le pregunto a usted que es especialista y es penalista, porque la fiscal aparece la semana anterior en un video colocado en sus redes sociales pidiéndole públicamente a la Corte que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por este tema. Pero resulta que el presidente de la Judicatura nos acaba de decir hace poco que recién para hoy le habían convocado a rendir versión. Entonces no entiendo cómo se pide fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos cuando todavía no se evacúan las diligencias vinculadas a la indagación previa. ¿Cómo es eso, doctor?
No tienen que, a ver, primero, cuando la comisión de un delito es evidente, no tienen que evacuarse todas las diligencias, ni mucho menos si se puede solicitar la formulación de cargos. Ahora, si no ha rendido todavía su versión, ya lo hará dentro de la instrucción fiscal correspondiente. Correcto, doctor Ramiro García, gracias por el tiempo y por la gentileza. Veamos qué pasa con este caso, muy amable. Gracias a ustedes, un saludo para todos los oyentes. Gracias al jurista Ramiro García Falconi, que la semana anterior, conjuntamente con el también jurista Ángel Horda, concurrieron a la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura por el delito de falsificación documental, refiriéndose a la manera como se generó la destitución del juez Walter Macías, que ha provocado toda esta situación tan compleja y creo yo la imposibilidad de que haya un mínimo de coordinación entre las autoridades, que eso lo hemos comentado con ustedes desde el pasado viernes. Tuvimos, por si acaso, leo cualquier desubicado escribe cualquier cosa. Primero estuvo aquí el doctor Wilman Terán y ahorita estuvo el doctor Ramiro García. O sea, no puedo tener solo al doctor García o solo al doctor Terán. O sea, en este espacio procuramos la diversidad y la pluralidad. Si no les gusta, bueno, ustedes saben que la libertad también implica eso, que puede escuchar otro medio. Pero en este espacio garantizamos eso, al menos en este noticiero se garantiza eso. Qué pena que a alguna gente no le guste, y cuando aparece alguien que le cae mal o que no le gusta escuchar, empiezan a estigmatizarnos a quienes hacemos este espacio. Pero cuando entrevistamos a quienes gusta, ahí sí en cambio nos felicitan. De todo hay en la viña del Señor. 8:28 en la primera hora. Pausa, volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.